Me enfrento a una decisión que debo tomar y las cosas no siempre están claras, y siento el peso de la responsabilidad que tengo. Son palabras del cardenal Luis Antonio Tagle, uno de los aliados más cercanos del Papa Francisco y el hombre que muchos creen que podría ser el próximo Papa. Pero lo que ha pillado a todos por sorpresa ha sido el mensaje que acaba de revelar, un mensaje final y oculto del propio Papa Francisco. Nadie lo vio venir. Y ahora, la gente dice que lo cambia todo. Analicémoslo. ¿El sucesor elegido? Bajo la narrativa oficial del fallecimiento pacífico del Papa Francisco, se esconde una red de teorías conspirativas, conversaciones en voz baja y mensajes crípticos que sugieren que algo mucho más siniestro podría haber ocurrido tras los imponentes muros del Vaticano, y en el centro de estos rumores se encuentra un hombre, el carismático cardenal filipino Luis Antonio Tagle, apodado en su día el Francisco Asiático, por sus opiniones progresistas y su enfoque pastoral. Empecemos por el principio. En enero de 2025, pocos meses antes del anuncio oficial de la muerte de Francisco, algo extraño comenzó a suceder en Internet. Empezaron a aparecer vídeos en YouTube con títulos como «Acaba de ocurrir», «El Papa Francisco dimite y el cardenal Luis Tagle es nombrado nuevo Papa», que acumularon decenas de miles de visitas antes de ser misteriosamente eliminados de la plataforma. Un vídeo especialmente viral de un canal llamado Business Hook afirmaba tener noticias de última hora sobre la renuncia secreta del Papa y el nombramiento de Tagle. De manera similar, en TikTok, un usuario llamado Vatican Truth Seeker afirmaba haber filtrado imágenes de Tagle reuniéndose en secreto con Francisco en una habitación del Vaticano, aunque este vídeo borroso fue posteriormente desmentido como una imagen de una misa celebrada en Manila en 2024. Ahora, quizás se pregunten, ¿por qué estas afirmaciones han ganado tanto impulso? Para entenderlo, debemos examinar las principales afirmaciones de lo que los críticos han denominado la conspiración del golpe de Estado en el Vaticano. En primer lugar, está la acusación de una renuncia secreta. Según estos rumores en línea, el Papa Francisco, debilitado por múltiples crisis de salud, incluida una hospitalización por neumonía en febrero de 2025, utilizó su deteriorado estado de salud como excusa para dimitir en silencio, no públicamente, como su predecesor Benedicto XVI, sino a través de un proceso clandestino oculto a los fieles. Algunos teóricos de la conspiración afirman que Francisco firmó una bula papal oculta, un documento secreto que transfería el poder a Tagle, y que este documento permanece oculto en los archivos vaticanos, lejos del escrutinio público. Una publicación ahora eliminada en X, antes Twitter, de enero de 2025, supuestamente de un informador del Vaticano, afirmaba que Francisco estaba demasiado débil para continuar y había sido secuestrado y trasladado a una instalación privada, con Tagle ya asumiendo el control de facto. La segunda afirmación clave se centra en Tagle como el elegido, seleccionado por Francisco para continuar su legado progresista. Los defensores de esta teoría señalan el meteórico ascenso de Tagle dentro de la jerarquía vaticana, incluido su nombramiento como proprefecto del Dicasterio para la Evangelización, y la decisión de Francisco de enviarlo como enviado papal al Congreso Eucarístico Nacional de 2024, como prueba de que Francisco lo está posicionando para la eventual sucesión papal. Estos teóricos destacan el apodo de Tagle, el Francisco Asiático, y su apoyo vocal a la justicia social, la acción contra el cambio climático y la inclusividad como prueba de que estaba siendo preparado para remodelar la Iglesia y convertirla en lo que los críticos llaman una institución despierta, alineada con los valores globalistas. En tercer lugar, está la afirmación de que una oscura camarilla globalista mueve los hilos detrás de este supuesto plan de sucesión. Algunas versiones de la teoría vinculan la supuesta renuncia a influyentes élites globales, ya sea en Davos, la ONU o incluso logias masónicas, que ven en Tagle, con su carisma y su herencia asiática, la figura ideal para atraer al sur global, donde el catolicismo está experimentando su crecimiento más significativo. Un hilo de Reddit en R-Conspiracy especulaba que Francisco y Tagle son ambos marionetas de una conspiración jesuita, dados sus vínculos comunes con los jesuitas y sus inclinaciones progresistas. La teoría sugiere que la Compañía de Jesús, la orden católica conocida por su tradición intelectual y sus posiciones teológicas a veces controvertidas, ha estado trabajando entre bastidores para remodelar el catolicismo de acuerdo con una agenda globalista. Por último, los teóricos de la conspiración afirman que existe una supresión activa de la verdad. Alegan que el Vaticano,
los principales medios de comunicación y las grandes tecnológicas están confabulados para mantener la historia en secreto. Los artículos de verificación de datos de medios como Rappler, USA Today y VeriFiles son descartados como desinformación plantada por la Santa Sede para mantener el control de la narrativa. La repentina eliminación de vídeos virales de YouTube se cita como prueba de un encubrimiento, en lugar de como una política estándar de la plataforma contra la desinformación. Para quienes creen en la conspiración, cada negación es simplemente una prueba más de su veracidad. Pero, ¿qué pruebas respaldan estas extraordinarias afirmaciones? La respuesta es complicada. Cuando examinamos los supuestos vídeos irrefutables que dieron inicio a estos rumores, encontramos un patrón inquietante de engaño. Muchos de estos clips, como el viral Heart of Truth, titulado El Papa Francisco dimite, el cardenal Luis Tagle será el nuevo papa, fueron hábilmente construidos utilizando imágenes empalmadas, combinando clips antiguos de eventos papales, extractos de fuentes satíricas como The Onion y declaraciones sacadas de contexto para crear la ilusión de una noticia de última hora. Un usuario de TikTok, Vatican Truth Seeker, afirmó haber filtrado imágenes de Tagle, reuniéndose en secreto con Francisco en una habitación del Vaticano, pero el clip borroso fue posteriormente identificado como imágenes de una misa celebrada en Manila en 2024, manipuladas para que parecieran algo mucho más siniestro. Muchos de estos vídeos fueron finalmente señalados y eliminados por las plataformas por desinformación, pero no antes de haber sido vistos cientos de miles de veces. Y, como suele ocurrir con las conspiraciones en Internet, las capturas de pantalla siguieron circulando en X y Telegram, alimentando aún más las especulaciones, incluso después de que el contenido original desapareciera. Los problemas de salud del Papa Francisco proporcionaron un terreno fértil para que estas conspiraciones echaran raíces. Su hospitalización en febrero de 2025 por neumonía, solo 2 meses antes de su muerte oficial, desató frenéticas especulaciones. Los teóricos de la conspiración argumentaron que el Vaticano minimizó deliberadamente su estado, y algunos afirmaron que ya estaba en su lecho de muerte y que se vio obligado a dimitir bajo la presión de cardenales progresistas. Un artículo de Crux de 2023 resurgió en Reddit, en el que se señalaba el comentario de Francisco de que solo dimitiría si tenía un impedimento físico grave. Los teóricos tergiversaron esta declaración para sugerir que su enfermedad respiratoria era precisamente el detonante que había estado esperando y que el Vaticano estaba ocultando su verdadero estado, tal vez incluso que ya había fallecido meses antes del anuncio oficial. La prominencia del cardenal Tagle en los asuntos del Vaticano alimentó aún más las especulaciones. Su nombramiento en 2024 como enviado de Francisco y su posición de liderazgo en el dicasterio para la evangelización se interpretaron no como nombramientos rutinarios, sino como pasos deliberados para elevarlo por encima de otros papables, como el cardenal Pietro Parolin o el cardenal Pierbattista Pizzaballa. Una publicación en Threads afirmaba que Tagle había sido ordenado papa en secreto en un ritual a puerta cerrada, citando sus frecuentes apariciones en el Vaticano como prueba de su nuevo cargo. Aunque estas afirmaciones no iban acompañadas de pruebas, la viralidad de la publicación, con más de 300 me gusta, demostró el atractivo de la teoría entre quienes ya sospechaban de la agenda progresista de Francisco. Quizás el reto más importante para los teóricos de la conspiración es explicar cómo Francisco podría haber eludido el sistema de cónclave de la Iglesia Católica, en el que los cardenales se reúnen en la Capilla Sixtina para elegir a un nuevo papa mediante votación secreta. Este proceso, formalizado a lo largo de siglos, se considera inviolable según el derecho canónico. Pero los teóricos de la conspiración también tienen una respuesta para esto. Sugieren que Francisco, conocido por romper con la tradición a lo largo de su papado, podría haber emitido un decreto secreto para eludir este proceso, tal vez invocando la inspiración divina para justificar el nombramiento directo de Tagle. Un usuario de X, @semacturn, publicó el 30 de abril de 2025. El Papa Francisco ha traicionado de nuevo a la Iglesia Católica. Su último deseo era pasar el testigo al cardenal Tagle de Manila. En secreto. Problema. No está permitido. El cónclave elige al Papa. Esto refleja la creencia de que Francisco intentó una toma de poder sin precedentes, que podría haber sido frustrada por los cardenales tradicionalistas que insistieron en seguir los procedimientos de sucesión adecuados. A medida que profundizamos en esta teoría, es importante comprender el contexto más amplio que permite que florezcan tales afirmaciones. El papado del Papa Francisco fue profundamente polarizador.
ya que sus reformas en cuestiones como los católicos divorciados, el cambio climático y el acercamiento a las comunidades LGBTQ+, alienaron a muchos tradicionalistas. La idea de que él mismo eligiera a un sucesor afín, como Tagle, representa el peor de los escenarios para quienes consideraban que Francisco estaba socavando las enseñanzas de la Iglesia. Los antecedentes de Tagle, como cardenal asiático en una iglesia históricamente eurocéntrica, añaden otra dimensión. Los teóricos de la conspiración ven su posible papado como una herramienta de las élites globalistas para cooptar la creciente influencia del catolicismo en Asia y África, regiones en las que la fe está expandiéndose rápidamente mientras declina en Occidente. El secretismo histórico y la estructura jerárquica de la Iglesia Católica crean el entorno perfecto para que prosperen las teorías conspirativas. Cuando las decisiones se toman a puerta cerrada por un pequeño círculo de hombres poderosos, es natural que la gente se pregunte qué es lo que podrían estar ocultando. En nuestro próximo segmento, exploraremos cómo esta teoría de la conspiración se extendió por las redes sociales, desde hilos de Reddit hasta vídeos de TikTok, creando una cámara de eco en la que las especulaciones se aceptaron como hechos. Examinaremos el papel de la manipulación de los medios de comunicación, los debates teológicos y los temores apocalípticos en el fomento de estas narrativas. Y nos haremos la pregunta crucial: ¿hay algo de verdad en la afirmación de que el cardenal Tagle sabe más de lo que dice sobre los últimos días del Papa Francisco? Las pruebas en línea y las cámaras de eco. Internet ha revolucionado la forma en que se desarrollan y difunden las teorías conspirativas. Lo que antes podían ser conversaciones en voz baja en los vestíbulos de las iglesias, ahora puede llegar a millones de personas en cuestión de horas a través de plataformas como Reddit, X, TikTok y Quora. En el caso de la conspiración Francis Tagle, estas plataformas sirvieron tanto de caldo de cultivo como de amplificadores. Empecemos por Reddit, que se ha convertido en un hervidero de debates conspirativos. En subreddits como R-Conspiracy e incluso R-Catholicism, los hilos sobre las intrigas del Vaticano atraen miles de comentarios, y los usuarios se basan en las teorías de los demás para crear narrativas cada vez más elaboradas. Una publicación de 2025 en R-Conspiracy, titulada «Golpe en el Vaticano, Tagle es el Papa del Nuevo Orden Mundial», afirmaba que el ascenso de Tagle formaba parte de un complot del Nuevo Orden Mundial para fusionar el catolicismo con una religión mundial única. Los usuarios señalaban su defensa del cambio climático y sus conexiones con los jesuitas como pruebas de una agenda globalista, con comentarios que especulaban sobre un estado profundo del Vaticano, formado por cardenales progresistas que orquestaban la dimisión de Francisco. Un usuario escribió: «Si Francisco lo quiere, encontrará la manera, vivo o muerto», reflejando la sospecha de que ni siquiera la muerte detendría el supuesto plan del Papa de instalar a Tagle como su sucesor. Otra publicación en R de The Program asumía falsamente la muerte de Francisco meses antes del anuncio oficial y debatía la riqueza de Tagle, con usuarios que alegaban que era un títere del Vaticano, que ocultaba la corrupción en la Iglesia filipina. Esto demuestra cómo las teorías conspirativas suelen incorporar acusaciones sin relación entre sí para construir una narrativa más completa de corrupción y engaño. En X, anteriormente Twitter, la conspiración alcanzó su punto álgido, con publicaciones que iban desde afirmaciones descabelladas hasta advertencias crípticas. El algoritmo de la plataforma, que a menudo premia el sensacionalismo por encima de la precisión, contribuyó a difundir estas teorías a un público más amplio. Una publicación de enero de 2025 enlazaba con el vídeo de YouTube Business Hook, en el que se afirmaba: «Última hora, el Papa Francisco dimite, Tagle es el Papa». La publicación obtuvo cientos de retweets antes de ser señalada por desinformación. Otras publicaciones similares calificaban a Tagle de Papa socialista o el elegido de China, intentando vincularlo a conspiraciones geopolíticas que implicaban la influencia del Partido Comunista Chino sobre el Vaticano. Un usuario de X, Truth Vatican 69, publicó una foto borrosa de Tagle y Francisco con la leyenda: «El traspaso se ha producido. ¿Por qué los medios no informan de ello?». La imagen se remontó posteriormente a una visita papal a Manila en 2019, pero no antes de que se compartiera miles de veces como prueba de la sucesión secreta. Los católicos conservadores en X enmarcaron el rumor como un intento de Francisco de destruir la Iglesia al instalar a un sucesor liberal. Afirmaron que el nombramiento de Tagle daría paso a reformas heréticas, como permitir sacerdotes casados o diaconisas, cambios que alterarían fundamentalmente la tradición católica. Otros descartaron el rumor de la renuncia,
pero advirtieron de una toma de poder progresista si Tagle llegara a ser papa, citando sus probabilidades de 3-1 en las casas de apuestas como prueba del respaldo de la élite. El hecho de que las casas de apuestas consideraran a Tagle como favorito se convirtió, en la narrativa conspirativa, en una prueba de que fuerzas poderosas estaban manipulando el proceso de sucesión. Lo más interesante es cómo evolucionaron estas teorías en respuesta a los esfuerzos de verificación de los hechos. Cuando medios como Rappler y Euronews publicaron artículos desmintiendo los rumores, los teóricos de la conspiración no se echaron atrás, sino que incorporaron estos desmentidos a su narrativa, alegando que formaban parte del encubrimiento. Los argumentos de los verificadores de datos de que ningún papa podía eludir legalmente el sistema del cónclave fueron descartados como ingenuos, y los teóricos de la conspiración argumentaron que la naturaleza progresista de Francisco significaba que no estaría sujeto a tales tradiciones. Cuando los periodistas señalaron que Tagle continuaba con sus funciones habituales sin dar señales de asumir responsabilidades papales, esto también se explicó como parte de un elaborado engaño. Esto demuestra una característica fundamental del pensamiento conspirativo moderno. Es autocontradictorio. Las pruebas en contra de la conspiración se convierten en pruebas de lo poderosa y amplia que debe ser la conspiración. Cuanto más niegan las autoridades algo, más convencidos están los creyentes de que están ante algo importante. Quora, con su formato de preguntas y respuestas, acogió debates más mesurados sobre la sucesión papal, pero incluso allí florecieron las especulaciones sobre Francisco y Tagle. Una pregunta de 2025. ¿Podría el cardenal Tagle ser papa después de Francisco? Recibió respuestas que elogiaban el carisma de Tagle, pero insinuaban motivos más oscuros. Un usuario escribió: Francisco podría querer que Tagle terminara su revolución, pero la vieja guardia del Vaticano no lo permitirá sin luchar. Otra respuesta especulaba sobre un pacto secreto entre Francisco y Tagle, aunque admitía que no existían pruebas que respaldaran tales afirmaciones. Estas respuestas mesuradas, pero aún especulativas, muestran cómo el pensamiento conspirativo puede presentarse con un aire más intelectual, lo que le confiere una apariencia de legitimidad que ayuda a difundirlo más allá de los círculos conspirativos habituales. Pero el amplificador más potente de estas teorías no fueron las plataformas de texto, sino los contenidos de vídeo de YouTube y TikTok. Los medios visuales tienen un poder único para convencer a los espectadores a través de la manipulación emocional y la apariencia de autoridad periodística. Los canales de YouTube, Business Hook y Heart of Truth, crearon narrativas convincentes, mezclando imágenes reales con elementos inventados. Utilizaron música dramática, voces en off autoritarias y una edición sofisticada para dar la impresión de estar cubriendo una noticia de última hora. Para los espectadores que no están familiarizados con lo fácil que es manipular el contenido de los vídeos, estas producciones parecían creíbles. En TikTok, los clips más cortos se difundieron aún más rápidamente, llegando a un público más joven que quizá no sigue habitualmente las noticias del Vaticano. El algoritmo de la plataforma, que promueve contenidos atractivos independientemente de su veracidad, garantizó que las sensacionales afirmaciones sobre las conspiraciones papales llegaran mucho más allá de los círculos católicos tradicionales. Lo que hace que estas teorías conspirativas sean especialmente resistentes es que aprovechan tensiones muy reales dentro de la Iglesia Católica. El papado de Francisco ha sido realmente divisivo, con progresistas y tradicionalistas enzarzados en lo que algunos han llamado una guerra civil sobre el futuro de la Iglesia. El cardenal Tagle comparte muchas de las opiniones progresistas de Francisco y se le considera un posible sucesor que continuaría con su agenda reformista. La reacción conservadora contra ambos no es imaginaria, sino que es claramente visible en los medios de comunicación católicos, donde publicaciones como LifeSite News han publicado numerosos artículos críticos con Francisco y Tagle. Las teorías conspirativas aprovechan estas tensiones reales y las exageran hasta llegar a conclusiones extremas, sugiriendo no solo desacuerdo, sino corrupción activa, secretismo y traición a la tradición católica. Transforman las diferencias políticas y teológicas en una lucha maniquea entre las fuerzas del bien y del mal dentro de la Iglesia. Otro factor que alimenta estas teorías conspirativas es el secretismo histórico de la Iglesia Católica. El Vaticano ha funcionado durante mucho tiempo a puerta cerrada, y las decisiones importantes las toma un pequeño círculo de cardenales y funcionarios. Esta falta de transparencia crea un vacío de información que las teorías conspirativas se apresuran a llenar. Cuando Francisco fue hospitalizado en febrero de 2025, el Vaticano proporcionó información limitada sobre su estado, siguiendo su práctica habitual de proteger la privacidad papal. Pero en el entorno mediático actual,
en el que las noticias son constantes, esta restricción dio pie a la especulación. Si el Vaticano no proporcionaba información cada hora sobre la salud del Papa, otros llenaban ese vacío con rumores, conjeturas y teorías cada vez más descabelladas. La salud del Papa Francisco había sido objeto de especulaciones durante años, y sus anteriores hospitalizaciones por una operación de colon en 2021 y por problemas respiratorios en 2023 habían dado lugar a rumores sobre su inminente renuncia. En 2025, estos rumores se habían convertido en un murmullo de fondo en el discurso católico, lo que hacía que las teorías conspirativas de enero sobre una renuncia secreta parecieran la culminación de un acontecimiento largamente esperado, en lugar de una afirmación nueva y descabellada. Las teorías sobre el cardenal Tagle también aprovechan las ansiedades más profundas sobre el rostro cambiante del catolicismo mundial. Como primer cardenal asiático, considerado seriamente como posible candidato al papado, Tagle representa el desplazamiento del centro de gravedad de la Iglesia, que se aleja de Europa y se acerca al sur global. Para algunos tradicionalistas, especialmente en Europa y Norteamérica, este cambio resulta amenazador. Las teorías conspirativas sobre la instauración de Tagle por medios indebidos reflejan la inquietud no solo por sus posiciones teológicas, sino por lo que su liderazgo simbolizaría: una Iglesia católica que ya no se centra en Roma y las tradiciones europeas. Estas inquietudes se ven avivadas por interpretaciones apocalípticas de los acontecimientos actuales. Algunos teóricos vinculan el rumor con profecías sobre el fin de los tiempos, como las de San Malaquías, que predijo un último papa llamado Pedro el Romano. Tagle, nacido en Manila, es a veces llamado Pedro en los círculos conspirativos, lo que lo encaja en esta narrativa apocalíptica y eleva el nivel de la conspiración de la política eclesiástica a un significado cósmico. Un aspecto particularmente interesante de esta teoría conspirativa es cómo ha combinado elementos seculares y religiosos. Las afirmaciones sobre una camarilla globalista que mueve los hilos detrás del supuesto nombramiento de Tagle se basan en tradiciones conspirativas seculares sobre élites ocultas que controlan los acontecimientos mundiales. Pero estas se integran a la perfección con las preocupaciones religiosas sobre la herejía, la tradición y la sucesión católica adecuada. Esta naturaleza híbrida permite que la conspiración atraiga a diferentes públicos: católicos tradicionales preocupados por la doctrina, conservadores políticos preocupados por el globalismo y entusiastas de las conspiraciones en general, que ven al Vaticano como una pieza más de un rompecabezas más amplio de dominación mundial. En abril de 2025, cuando el Papa Francisco falleció, ya se habían sentado las bases para que surgieran inmediatamente las teorías conspirativas. Cuando el Vaticano anunció su muerte por complicaciones derivadas de un derrame cerebral el lunes de Pascua, las redes sociales estallaron con afirmaciones de que se trataba de una tapadera para encubrir su dimisión secreta o de que Francisco había sido eliminado para impedir su plan de nombrar a Tagle. El momento de la muerte de Francisco, durante la Pascua, la época más sagrada del calendario cristiano, añadió peso simbólico a estas teorías. Algunos vieron en ello un castigo divino por supuestas opiniones heréticas, mientras que otros afirmaron que era un momento sospechosamente conveniente para distraer la atención de las controversias en curso en el Vaticano. Cuando se hizo pública la voluntad de Francisco, en la que pedía un entierro sencillo en Santa María la Mayor, en lugar de en el Vaticano, los teóricos de la conspiración encontraron nuevo combustible. Esta ruptura con la tradición no se interpretó como la conocida preferencia de Francisco por la humildad y la sencillez, sino como una prueba de que no era realmente papa en el momento de su muerte, o de que el testamento era falso. La conexión Tagle y la verdad. Para comprender por qué el cardenal Tagle ocupa un lugar tan destacado en estas teorías conspirativas, debemos examinar su relación real con el Papa Francisco, una conexión que era ciertamente estrecha, pero no en el sentido siniestro que sugieren algunos teóricos. Luis Antonio Gokim Tagle, nacido en Manila en 1957, ascendió en la jerarquía católica gracias a su experiencia teológica, su enfoque pastoral y sus habilidades comunicativas. La trayectoria de Tagle dentro de la Iglesia se aceleró significativamente durante el papado de Francisco. Los vínculos profesionales entre ambos hombres están bien documentados y son sustanciales. El Papa Francisco nombró a Tagle para cargos importantes, entre ellos el de presidente de Caritas Internationalis y proprefecto del Dicasterio para la Evangelización, uno de los puestos más influyentes del Vaticano. En 2020, Francisco elevó a Tagle al cardenalato, un honor poco común que denotaba confianza y alineamiento.
Estos nombramientos no fueron secretos ni sospechosos, sino afirmaciones públicas de la confianza de Francisco en las capacidades y la visión de Tagle para la Iglesia. Reflejaban una perspectiva teológica compartida que enfatizaba la misericordia, la inclusión y el acercamiento a las comunidades marginadas. Según se informa, ambos entablaron una estrecha relación durante el Sínodo de los Obispos de 2005, mucho antes de que ninguno de los dos alcanzara sus actuales puestos de influencia. Esta conexión personal se profundizó con los años, a medida que descubrían sus prioridades comunes para la renovación y la reforma católicas. Cuando Francisco eligió a Tagle como su enviado especial para eventos como el Congreso Eucarístico Nacional de 2024 en Estados Unidos, fue otra demostración pública de confianza, no una prueba de un plan de sucesión secreto. Estos nombramientos son una práctica papal habitual, diseñada para ampliar el alcance del Papa cuando no puede asistir personalmente a eventos importantes. ¿Qué hay de la alineación ideológica entre Francisco y Tagle que los teóricos de la conspiración encuentran tan sospechosa? Es cierto que ambos abogan por una iglesia más inclusiva y critican las posturas duras hacia grupos como la comunidad LGBTQ+, los católicos divorciados y las madres solteras. Ambos han hecho hincapié en la justicia social, la gestión medioambiental y el diálogo interreligioso. Pero esta alineación no es prueba de conspiración, sino simplemente la razón por la que Francisco nombró a Tagle para puestos en los que su perspectiva similar podría promover la visión del Papa para la renovación de la Iglesia. Es normal que cualquier líder eleve a quienes comparten sus prioridades. Francisco lo hizo abiertamente, no a través del tipo de maniobras clandestinas que sugieren las teorías conspirativas. Abordemos algunas afirmaciones específicas sobre Tagle que han alimentado las teorías conspirativas. Videos de YouTube y publicaciones en redes sociales han afirmado falsamente que el Papa Francisco reveló un pasado oscuro sobre Tagle. Estas afirmaciones han sido desmentidas por verificadores de datos. No hay pruebas de que Francisco haya hecho nunca tales declaraciones sobre Tagle. Estas publicaciones explotan la notoriedad de Tagle y el estilo de comunicación a veces opaco del Vaticano para generar visitas y participación, no para revelar verdades ocultas. La falta de transparencia del Vaticano en algunas cuestiones ha contribuido sin duda a la narrativa conspirativa. Por ejemplo, la reforma de 2022 de Caritas Internationalis, de la que Tagle era presidente, desató rumores sobre su destitución o un encubrimiento. En realidad, una revisión independiente citó problemas de gestión y moral, no una conducta indebida por parte del propio Tagle. Se le encargó anunciar los cambios, lo que indica la confianza continuada de Francisco, no una caída en desgracia. Estos ataques presentan la cercanía de Tagle a Francisco como prueba de una agenda secreta, pero reflejan una oposición ideológica más que acusaciones fundamentadas de irregularidades. El ecosistema mediático católico conservador, que incluye medios como LifeSite News, ha apuntado a Tagle para favorecer a candidatos tradicionalistas como el cardenal Robert Sarah, creando narrativas que sirven a sus preferencias teológicas más que a los estándares periodísticos. Un ámbito en el que existen críticas legítimas a Tagle es el de su gestión de los casos de abusos sexuales por parte del clero. Tagle ha sido objeto de escrutinio por su respuesta a un caso de 2019 que involucraba a un sacerdote belga, el padre Luc Delft, nombrado para un cargo en Cáritas a pesar de las acusaciones previas. Un informe de la CNN de 2022 señalaba que Tagle era consciente de la condena de Delft en 2017, pero no actuó con decisión. La red de supervivientes de abusos por parte de sacerdotes pidió una investigación sobre la conducta de Tagle en 2025, planteando preguntas legítimas sobre su liderazgo. Sin embargo, no hay pruebas de que Francisco le confiara secretos relacionados con este u otros casos de abusos. Las narrativas conspirativas pueden exagerar estas críticas para sugerir un encubrimiento orquestado por Francisco, pero ninguna fuente primaria respalda esta conclusión. Cuando examinamos cuidadosamente los últimos días y la muerte del Papa Francisco, la narrativa conspirativa se desmorona bajo escrutinio. Francisco murió el lunes de Pascua, 21 de abril de 2025, tras un derrame cerebral que le provocó una insuficiencia cardíaca irreversible. Su equipo médico señaló que se mantuvo activo hasta sus últimos momentos, lo que refleja su compromiso con sus deberes papales, a pesar de la enfermedad, un comportamiento poco propio de alguien que había dimitido en secreto meses antes. El testamento de Francisco, fechado el 29 de junio de 2022, fue publicado por el Vaticano poco después de su fallecimiento. El documento, titulado con su lema papal Miserando adque eligendo,
que significa teniendo misericordia, eligiendo, describía sus deseos funerarios y reflejaba su compromiso de toda la vida con la sencillez y la humildad. Este testamento detallado, con sus reflexiones espirituales e instrucciones específicas, tiene todas las características de la autenticidad. Francisco pidió ser enterrado en la Basílica Papal de Santa María la Mayor en Roma, en lugar de en la Ciudad del Vaticano, rompiendo con la tradición de la mayoría de los papas modernos. Esta elección reflejaba su profunda devoción por la basílica, donde rezaba antes y después de cada viaje internacional durante su papado, y no, como sugieren los conspiradores, una prueba de que no era realmente papa cuando murió. Especificó que su tumba fuera en la tierra, sencilla, sin decoración particular y con la única inscripción, Franciscus. A diferencia de sus predecesores, no pidió que se mencionara su título papal, haciendo hincapié en la humildad que caracterizó todo su papado. Estos deseos concuerdan perfectamente con el Francisco, que el mundo conoció durante más de una década, y no con alguien involucrado en las intrigas del Vaticano. Uno de los defectos fundamentales de la narrativa conspirativa sobre Tagle es el sistema de cónclave de la Iglesia Católica, en el que los cardenales eligen al Papa en votación secreta. El derecho canónico es inequívoco. Solo un cónclave puede elegir Papa, y se requiere una mayoría de 2/3 de los cardenales menores de 80 años. Incluso, si Francisco quisiera nombrar a Tagle su sucesor, carecería de la autoridad constitucional para hacerlo. Durante siglos, la Iglesia ha mantenido este proceso electoral precisamente para evitar el tipo de nepotismo o favoritismo que los teóricos de la conspiración sugieren que Francisco intentó. Cualquier intento de eludir este sistema sería inmediatamente rechazado por el colegio cardenalicio como una violación de la ley y la tradición de la Iglesia. Es poco probable que los cardenales, incluso los que simpatizan con la visión de Francisco, acepten una violación tan fundamental del gobierno católico. Más allá de la imposibilidad procedimental, hay una sorprendente falta de pruebas que respalden una dimisión o un nombramiento secretos. A pesar de la notable capacidad de Internet para filtrar información sensible, no ha aparecido ningún documento, ni bula papal, ni memorándum del Vaticano, ni testimonio de personas con información privilegiada, que respalde la afirmación de que Francisco dimitió en secreto o intentó nombrar directamente a Tagle. La actividad pública de Francisco a principios de 2025 contradice las afirmaciones sobre su fallecimiento o dimisión secreta. A pesar de sus problemas de salud, siguió celebrando misas y manteniendo su agenda hasta poco antes de su muerte. El silencio del Vaticano sobre el supuesto nombramiento de Tagle no es prueba de conspiración, sino que simplemente refleja que dicho nombramiento no se produjo. El propio cardenal Tagle no ha abordado directamente estos rumores, pero su continuo papel en el dicasterio para la evangelización, sin ningún indicio de funciones papales, socava la narrativa de la conspiración. Si realmente hubiera sido nombrado papa en secreto, su comportamiento reflejaría necesariamente este cambio trascendental. En cambio, ha continuado con sus funciones habituales, sin mostrar signos de asumir un papel papal. Lo que estas teorías conspirativas revelan en última instancia no es un golpe de Estado en el Vaticano, sino la profunda polarización que existe hoy en día dentro de la Iglesia Católica. El papado de Francisco puso de manifiesto las líneas divisorias existentes entre las visiones progresista y tradicionalista del catolicismo. Su énfasis en la misericordia frente a la doctrina rígida, en la gestión medioambiental frente a los intereses tradicionalistas y en el acercamiento a los grupos marginados frente a la pureza doctrinal, creó auténticas tensiones teológicas. El cardenal Tagle, con sus prioridades y su enfoque pastoral similares, se convirtió en un pararrayos de estas tensiones, un representante de los debates más amplios sobre la dirección futura de la Iglesia. Las teorías conspirativas sobre él tienen menos que ver con el hombre en sí mismo, y más con los temores sobre el rumbo que podría tomar la Iglesia en la era post-Francisco. El entorno digital en el que vivimos también desempeña un papel crucial en el fomento de estas narrativas. En una era en la que cualquiera puede crear y distribuir contenidos que imitan al periodismo legítimo, distinguir la realidad de la ficción se hace cada vez más difícil. La elegante producción de los vídeos de YouTube, que afirman revelar secretos del Vaticano, puede resultar más persuasiva que las secas negativas de las fuentes oficiales. Los algoritmos de las redes sociales, que dan prioridad a la interacción sobre la precisión, amplifican aún más las afirmaciones sensacionalistas, creando burbujas de filtro en las que las teorías conspirativas florecen sin oposición. La velocidad de la transferencia de información hace que los rumores puedan dar la vuelta al mundo antes de que los verificadores de datos hayan siquiera comenzado su trabajo. Al concluir nuestra investigación, volvamos al cardenal Luis Antonio Tagle.
¿Qué representa realmente en la Iglesia Católica actual, más allá de las teorías conspirativas y las especulaciones? Tagle es, ante todo, un teólogo y pastor respetado, que ascendió en la jerarquía eclesiástica gracias a sus logros genuinos. Su reputación de profundidad intelectual, combinada con su capacidad para conectar con los católicos de a pie, lo convirtió en una figura valiosa para la visión de Francisco de una iglesia más pastoral y menos burocrática. Como cardenal filipino en una institución históricamente dominada por Europa, Tagle representa los cambios demográficos del catolicismo mundial. Su posible ascenso al papado reconocería que el centro de gravedad de la Iglesia se ha desplazado hacia el sur global, donde ahora vive la mayoría de los católicos. Sus posturas progresistas en cuestiones como el cambio climático, la justicia económica y la atención pastoral a los católicos divorciados están en consonancia con las prioridades de Francisco, pero se mantienen dentro de los límites de la ortodoxia católica. Las afirmaciones de que, si fuera elegido papa, introduciría cambios radicales o enseñanzas heréticas, malinterpretan tanto el gobierno de la Iglesia como las posiciones teológicas reales de Tagle. Las teorías conspirativas que afirman que el cardenal Tagle sabe más de lo que revela sobre la muerte del Papa Francisco representan una tormenta perfecta de ansiedades religiosas, polarización política y desinformación digital. Reflejan tensiones genuinas dentro del catolicismo, pero las distorsionan a través de una lente conspirativa que convierte las diferencias teológicas en complots siniestros. Mientras el colegio cardenalicio se reúne en Roma para el cónclave que elegirá al sucesor de Francisco, previsto para el 7 de mayo de 2025, el cardenal Tagle estará efectivamente entre los papables considerados para el cargo más alto de la Iglesia. Que finalmente se convierta en papa no dependerá de acuerdos secretos o bulas papales ocultas, sino del discernimiento de sus compañeros cardenales en un proceso que se ha prolongado durante siglos. Como escribió el propio Papa Francisco en su testamento final, ofreciendo su sufrimiento por la paz en el mundo y la fraternidad entre los pueblos, quizá la respuesta más adecuada a estas teorías conspirativas sea reafirmar nuestro compromiso con esos mismos valores, la paz y la fraternidad, también en nuestro ecosistema informativo.